El tiempo sagrado ha sido revelado. Jerusalén se prepara para el milagroso retorno de Jesús. En el tercer año de Joacim, hijo de Josías, en la ciudad de Jerusalén, un joven llamado Simón se encontraba trabajando en su taller de carpintería, rodeado de la fragancia de la madera fresca y el eco de la ciudad que gemía bajo el peso del dominio romano. Las piedras del templo, testigos silenciosos de tiempos gloriosos, parecían susurrar antiguos secretos a su corazón ansioso. En aquel lugar sagrado, donde la esperanza y la opresión coexistían, Simón sentía que el susurro de las antiguas profecías danzaba en el aire. Especialmente resonaba en su pecho Zacarías 14:4. En aquel día estará de pie sobre el monte de los olivos. Las sombras de la incredulidad se cernían sobre el pueblo, pero hay en los corazones una llama de anhelo que ardía, un deseo de un Redentor. Así fue como, en una noche profunda y silenciosa, Simón, decidido y con fe en el pecho, convocó a sus amigos en secreto. Hombres y mujeres de fe se reunieron en su taller, listos para buscar dirección divina a través de la oración. La atmósfera se cargó de fervor, y Simón, con voz potente, compartió su visión. He visto al Nazareno, oscuro en su sufrimiento, pero resplandeciente en su grandeza. Él vendrá a liberar nuestro pueblo. Recordaba las palabras de Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y en su corazón las combinó con el fervor campesino de sus amigos, invocando su esperanza. Debemos prepararnos, afirmó con firmeza, inyectando su fe en cada palabra. La multitud se unió en fervientes oraciones y un clamor por la intervención divina comenzó a surgir. El peso de la opresión romana, sin embargo, era innegable, como una nube oscura en el horizonte. Así, Simón propuso unir a judíos y gentiles en un clamor de oración y arrepentimiento, creyendo en la promesa de 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare y orare. El miedo y la incredulidad, sin embargo, eran sombras persistentes. A pesar de todo, Simón se aferró a las promesas de Isaías 61:1, segura de que el Espíritu del Señor estaba sobre ellos, proclamando buenas nuevas y sanando a los quebrantados de corazón. A medida que los milagros comenzaron a florecer, ciegos que veían, cojos que caminaban, la noticia se esparció como un fuego en un campo seco. La vida espiritual renació entre ellos. Pero no todos compartían la alegría. Algunos cuestionaban, resistiendo el cambio. Con el ardor del profeta Elías, Simón los desafió a mantener la fe, recalcando el poder de Dios que siempre había estado presente. Mientras el tiempo de la Pascua se acercaba, un nuevo clamor resonaba en las calles de Jerusalén. ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! La expectación era palpable, y Simón sintió que su esfuerzo no había sido en vano. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La tensión aumentaba en Jerusalén. Los romanos, alerta ante el fervor creciente, temían la revuelta. Simón, en la encrucijada de la incierta fe del pueblo, comprendió que debían prepararse no solo para recibir a Jesús como Rey, sino para abrazar al eterno Redentor en sus corazones. La historia apenas comenzaba, y el tiempo sagrado aguardaba su revelación.
El clamor en Jerusalén resonaba a lo largo y ancho de su muralla, atrayendo la atención incluso de los corazones más endurecidos. Simón, al observar la creciente multitud, sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Había llegado a entender que esta era una preparación no solo externa, sino también interna, en cada alma que se congregaba. Más allá de las sombras del dominio romano, algo divino comenzaba a gestarse en el corazón del pueblo. Aquella mañana, mientras el sol despuntaba en el horizonte, un grupo de mujeres buscaba el camino hacia el templo. Entre ellas, una anciana de profunda sabiduría, Ana, reconoció el bullicio y se unió al círculo de oración que Simón había organizado. Con voz temblorosa recordó las palabras de los profetas: «Pero el Señor será un refugio para su pueblo». Joel 3:16. Al escuchar su testimonio, los presentes quedaron infundidos de valor y la llama de la fe se avivó en todos. Simón, ansioso por ver el cumplimiento de las promesas, decidió que debían realizar un sacrificio espiritual, similar a lo que los antiguos hacían antes de las grandes intervenciones de Dios. En su mente resonaban las palabras de Éxodo 12:13, donde la sangre del Cordero salvó a los hijos de Israel. Dediquémonos a la oración y al ayuno, que hoy buscamos ser liberados de nuestras ataduras, instó a sus amigos. A medida que los días pasaban, el fervor se iba intensificando. Las profecías que Simón había estudiado parecían entrelazarse con los acontecimientos actuales. Personas de toda Jerusalén se unieron a su clamor, y en las esquinas las familias contaban la historia de Moisés y cómo el mar se había abierto ante su paso. La atmósfera estaba impregnada de una expectativa palpable, como si la misma tierra temblara a la espera de una intervención divina. Simón no solo era un simple carpintero, él se había convertido en el portavoz del mensaje del reino de Dios. Sin embargo, las sombras del miedo también estaban presentes, pues algunos fariseos comenzaban a murmurar en secreto. «¿Quién es este que trae agitación en tiempos de paz?», se preguntaban, con la mirada fija en Simón. Ignoraban que el fuego del Espíritu Santo estaba avivando la fe en las calles, preparando un camino para el Maestro. Una noche, mientras Simón y sus amigos oraban, una visión los sobrecogió. En su mente vio un gran monte, sobre él una figura resplandeciente que irradiaba luz y esperanza. La voz de Dios resonó en su ser: «Yo soy el Alfa y el Omega. Mis promesas son sí y amén. Lo que has estado orando pronto será revelado». Simón despertó de la visión y su corazón latía con intensidad. Sabía, ahora más que nunca, que el tiempo sagrado no era solo un evento, sino un movimiento de Dios hacia su pueblo. «Vamos», les dijo a sus amigos, «hay que prepararnos no solo para el regreso, sino también para ser portadores de su mensaje. La gloria de Dios se manifestará entre nosotros». Mientras un nuevo amanecer comenzaba a asomar en el horizonte, Simón y su grupo se movieron por las calles de Jerusalén, llamando a todos a unirse en la anticipación. Al mirar las murallas de la ciudad, recordó las palabras de Isaías: «Levanta tus ojos en derredor y mira, todos ellos se han reunido, han venido a ti». Isaías 49:18. La llegada de algo grande estaba cerca. Pero en medio de la euforia, la oscura conspiración de los líderes romanos se tejía más fuerte que nunca. Una sombra de incertidumbre se cernía sobre Jerusalén, y el pueblo tenía que estar preparado. El cielo parecía advertir de que algo sublime se acercaba, y Simón sintió que el tiempo sagrado no solo se revelaba, sino que estaba a punto de estallar en un conflicto divino. «Pronto conoceremos la verdad del plan soberano de Dios», pensó Simón, mientras un viento fresco arrastraba los ecos de cantos en la ciudad. Sabía que las decisiones de ese tiempo formarían un eco en la eternidad, y que la liberación se acercaba, pero aún quedaban misterios por desvelar.
¿Estaba el pueblo listo para el verdadero honor que significaba recibir al rey? ¿Qué más tenía Dios preparado? La expectativa de la llegada de Jesús era más que un evento, era un inicio, y la revelación divina estaba a la vuelta de la esquina. Las jornadas en Jerusalén continuaron transcurriendo entre el fervor y la expectativa. El clamor del pueblo resonaba como un eco en los corazones, y cada día más y más gentes se unían al círculo de oración que Simón había formado. Con la llegada del Shabbat, el templo se llenó de murmullos y cantos de alabanzas, mientras todos buscaban estar en sintonía con el Dios de sus antepasados. Ana, la anciana profetisa, ayudaba cada vez más a elevar el espíritu de quienes la rodeaban. Su voz, llena de sabiduría, recordó a todos las palabras del Salmo: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?». Salmo 27:1. Su presencia era un recordatorio constante de que en medio de la penumbra la luz de Dios irradiaba con fuerza. La fe del pueblo comenzaba a tomar forma, como si las piedras del templo se unieran al clamor de la multitud que pedía un cambio. Sin embargo, las tensiones entre los fariseos y los seguidores de Simón se intensificaban. Un grupo de escribas se reunió en consejo, ansiosos por desacreditar los rumores que giraban en torno al carpintero. «Este Simón está provocando división», dijeron entre sí con fruncidos rostros. «No podemos permitir que la esperanza del pueblo crezca descontroladamente. ¿Y si realmente creen que el Mesías está a punto de aparecer?». La inquietud de los líderes religiosos se mostraba palpable. Con cada mensaje de aliento que Simón compartía, la sombra de su poder amenazaba con desvanecerse. Había en el aire un aroma a batalla espiritual inminente, y Simón sabía que el cielo estaba escuchando cada clamor. En medio de esta convulsión, la palabra de Dios se movía con fuerza, y el viento soplaba con un mensaje de promesas. Una noche, mientras el grupo oraba bajo el brillante manto de estrellas, Simón se sintió guiado a transmitir una revelación. «El Señor nos ha hecho un llamado. Espero que todos mis hijos reconozcan el tiempo de su visitación», citó Simón, sintiendo el ardor del Espíritu sobre él. «Viene un tiempo de purificación y renovación. Viene uno como nunca han visto». Los ojos de los presentes brillaban con una luz nueva, mientras la corazonada de Simón se convertía en un fervor colectivo. Juntos elevaron sus voces al cielo, clamando por el cumplimiento de las promesas que habían aguardado durante siglos. «Ven, Señor Jesús, libera a tu pueblo», gritaban, enardecidos por la urgencia del momento. Pero algo inquietante comenzó a suceder. Una figura encapuchada se acercó al grupo mientras oraban. Las sombras jugaban con su forma y un miedo oculto recorrió la espalda de Simón. Cada susurro parecía tener un peso diferente, y la atmósfera que antes vibraba de esperanza se llenó momentáneamente de desasosiego. La figura se adentró con sigilo, y su voz susurró suavemente: «No se dejen engañar. El poder de los romanos no se someterá fácilmente». Al levantar la vista, Simón percibió que no se trataba de un extraño, sino de un antiguo conocido, uno que había estado vigilante desde el comienzo de este despertar espiritual. Hermanos, ¿cómo podemos resonar la verdad de Dios en esta oscuridad? Estoy aquí porque el tiempo ha llegado. El ciclo de la esperanza está por manifestarse, dijo la figura con una voz grave que resonaba con la autoridad de años de experiencia. Los corazones de Simón y su grupo se liquidaron en una mezcla de incertidumbre y fe renovada. Era un recordatorio del costo que implicaba aceptar el llamado del Altísimo. Sin embargo, en medio de la convulsión, una promesa surgía con claridad. «Pronto, todo lo que han estado esperando se desdoblará ante ustedes», continuó el visitante con gravedad. «Aún hay más en el plan soberano de Dios que lo que han imaginado. El tiempo sagrado
no ha hecho sino comenzar. Simón comprendió que, aunque el conflicto era inminente, la gloria del Señor se manifestaría. La línea entre lo divino y lo humano se estaba dibujando, y el clamor persistente preparaba los corazones para lo que venía. Mientras la figura se desvanecía en las sombras, una pregunta penetrante quedó flotando en el aire. ¿Están listos para abrir sus corazones a la verdad del Mesías que está por llegar? Aquellos que escucharon sintieron el peso de la advertencia y la promesa en sus corazones, sabiendo que un nuevo amanecer estaba a la vista. Así, la preparación en Jerusalén continuaba, y Simón sabía que el plan de Dios iba mucho más allá de lo que podían concebir. La revelación de lo sagrado se acercaba, y el tiempo de la gran manifestación divina estaba al borde de su cumplimiento. Mientras la noche caía sobre la ciudad, la vida y el futuro de Jerusalén pendían de un hilo, y la pregunta resonaba: ¿aceptarán a su rey? El murmullo creciente de la multitud se apoderaba de Jerusalén, mientras el alba comenzaba a despuntar en el horizonte. La ciudad, impregnada de un aire de expectativa, parecía vibrar con los ecos de una promesa divinamente susurrante. Simón, sintiendo el peso de la responsabilidad, se levantó temprano, sintiendo la dirección del Espíritu Santo fluir a través de él como un manantial vivificante. Sabía que el tiempo de la revelación se acercaba, y sus pensamientos danzaban en la sinfonía de oración y anhelos de su grupo. «Hoy es el día», murmuró para sí mismo, recordando las palabras de la profetisa Ana, que habían resonado tan profundamente en su corazón, citando el mensaje de Isaías: «El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz». Isaías 9:2. Mientras avanzaba hacia el lugar donde se reunían, el ambiente se tornó electrizante. Había una energía espiritual palpable que atravesaba las calles, como si la misma tierra estuviera librando una guerra invisible entre la luz y la oscuridad. Al llegar, los seguidores de Simón estaban ya congregados, ansiosos. Miradas ansiosas se cruzaban junto a susurros de esperanza y fe. Con una voz firme, Simón se dirigió a ellos, recordándoles el arduo camino que habían recorrido juntos. «Hermanos y hermanas, nos preparamos para la llegada de nuestro Rey. Este es un tiempo de gran expectativa, un tiempo en el que la historia se entrelaza con lo eterno. Debemos estar listos para reconocer a nuestro Salvador cuando venga». Justo cuando el fervor comenzaba a escalar, un estruendo de pasos resonó desde la entrada del templo. El grupo se volvió hacia la fuente del sonido y vio a una comitiva de fariseos, la inquietud visible en sus rostros. Aunque sus corazones latían con fuerza por lo que creían que estaba por suceder, la llegada de sus opositores ensombreció momentáneamente la jornada. Uno de los fariseos, llamado Eliab, se adelantó con una expresión de desafío. ¿Por qué se atreven a clamar por un Mesías cuando las autoridades romanas aún ejercen su dominio entre nosotros? Su voz, potente, cortó la atmósfera y llenó el corazón de los que escuchaban de desasosiego. Sin embargo, otro presente, un anciano más sabio que muchos, se hizo notar. El Mesías no viene solo como rey de carne y hueso. Su reinado será en nuestros corazones y su liberación trascenderá cualquier poder terrenal, afirmó con firmeza. Por un instante, los murmullos se convirtieron en un clamor de concordia, la fe uniendo los corazones en un canto de esperanza. Simón sintió la unción caer sobre él como una lluvia refrescante. Era el momento propicio para declarar lo que había recibido en su espíritu. Escuchen, pueblo de Sión, el Señor ha hablado y se acercan señales. Pronto se manifestará el cumplimiento de lo prometido. No solo habrá liberación física, sino una transformación que cambiará el curso de la historia. Se preparan para el asombro del Altísimo.
Las palabras de Simón resonaron firmes en el corazón de aquellos presentes, y las voces se elevaron en un coro de súplica y alabanza. El eco de sus oraciones reverberó en el aire, y por un instante el cielo pareció abrirse. Era un recuerdo de la unión de lo celestial y lo terrenal, un breve vistazo del propósito de Dios entre su pueblo. De repente, como si el tiempo se detuviera, un silencio profundo se apoderó del lugar. Una nube brillante pareció deslizarse delicadamente sobre el círculo formado, y los rostros se volvieron hacia arriba, maravillados. Desde el misterio de esa luz, una voz clara y resonante se escuchó. El tiempo ha llegado. El Señor de los ejércitos está con su pueblo. Esperen su llegada. La conmoción se apoderó de los corazones, los ecos de su promesa reverberando en la comunidad. Simón se sintió invadido por un nuevo sentido de urgencia. He aquí, el tiempo de la redención se aproxima. No será fácil, pero mantenernos firmes en la fe será el costo de nuestra espera. Mirad, mi pueblo, levantad vuestros ojos, porque el Rey que anhelamos pronto hará su aparición. A medida que la luz comenzaba a disiparse y las almas seguían clamando, una poderosa pregunta quedó flotando en el aire. ¿Están dispuestos a recibir la verdad que les será revelada? La convicción de que algo grande estaba por acontecer envolvía a los presentes, sabiendo que el plan soberano de Dios se develaría y el milagroso retorno del Mesías se acercaba con pasos firmes y seguros. Mientras la multitud se retiraba, una chispa de anticipación iluminaba sus corazones, sabiendo que lo que les esperaba no era solo una promesa, sino la gloria de Dios que transformaría sus vidas para siempre. En los días que siguieron a la revelación, la atmósfera en Jerusalén se tornó más intensa. Las calles estaban llenas de murmullos, y cada esquina parecía susurrar el eco de las promesas de antaño. La noticia del inminente regreso del Mesías capturó las mentes y corazones del pueblo, creándose una expectación que apenas podía ser contenida. Simón, guiado por el Espíritu Santo, sabía que la vigilancia era esencial. Las palabras de la profetisa Ana seguían resonando en su pecho. El ojo ve lo que el corazón anhela. Cada mañana se reunía con su grupo, compartiendo visiones de lo que estaba por venir y orando fervientemente por discernimiento. Una noche, mientras la luna iluminaba el cielo y las estrellas centelleaban como promesas cumplidas, Simón sintió un ardor en su corazón. Hermanos, no debemos solamente esperar pasivamente, debemos prepararnos, exclamó con fervor. Así como los antiguos profetas prepararon el camino, nosotros debemos ser heraldos de la verdad, proclamar la llegada del Rey y ser testigos de su gloria. En ese momento de convicción, un anciano del grupo, que había viajado lejos y había sido testigo de muchas cosas, se levantó y dijo: Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Juan 3:14-15. Las palabras del anciano traían ecos de la antigua historia de liberación, y todos en el círculo sintieron que el cielo estaba descendiendo sobre ellos. Pasaron los días y la urgencia creció. Las enseñanzas de Simón se volvieron más intensas, y la multitud ante él aumentaba. Un grupo de fariseos, cada vez más inquieto, intentaba gesticular con su desdén habitual. ¿Qué autoridad tienes para hablar de estas cosas?, preguntaba Eliab con su mirada penetrante. Pero Simón, lleno de una nueva unción, retornó su mirada con determinación. No es por mí ni por un hombre, sino por el Señor de los ejércitos que hablo. Su palabra se cumplirá, y hay testigos que se levantan en la fe. Las palabras se esparcieron, y el ambiente tomó un giro eléctrico. Una creciente multitud comenzó a clamar, buscando señales, milagros, y los ojos de la ciudad estaban fijos en el templo.
donde Simón predicaba con poder. Sin embargo, en lo profundo de su ser, el reverberar de lo manifestado en la nube brillosa aún resonaba en la memoria colectiva. En cada mirada había esperanza, pero también acechaban sombras de duda. Una tarde, hacia el ocaso, los discípulos fueron testigos de un acontecimiento que desbordó sus corazones. Desde el horizonte, un grupo numeroso se acercaba, y en el centro de esta multitud, un hombre montado en un asno, justo como había sido profetizado. Dígale a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno. Mateo 21:5. La escena era un reflejo de la antigua profecía, y la gente comenzó a murmurar en un estado de asombro. El pulso del corazón colectivo se aceleró, y los clamores de alabanza se elevaron. ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. La euforia era contagiosa. Pero en medio de la multitud exaltada, Simón sintió un atisbo de inquietud. Era como si una advertencia fluctuante impartiera un aire de misterio envolvente. ¿Están listos para lo que verdaderamente esto significa?, se cuestionaba en su interior. El camino hacia la salvación es arduo y requiere más que aclamaciones. Un sacrificio será necesario. Y en ese momento, una sombra cruzó el rostro de Simón, una comprensión inquietante de lo que aún estaba por revelarse. En su corazón sintió que la víspera de un gran cumplimiento estaba cerca, y que cada pliegue de la historia divina se estaba alineando para culminar en la mayor de las revelaciones. Las palabras de Isaías resonaban en su alma. Él cargará con nuestras enfermedades y llevará nuestras dolencias. Isaías 53:4. En su corazón sabía que la gloria del Rey venía envuelta en un misterio que aún no comprendían del todo. Esta verdad podría transformar no solo a Jerusalén, sino el destino del mundo entero. La pregunta flotaba en el aire, poderosa y convincente. ¿Estáis listos para abrazar la verdad que viene a través del dolor? La respuesta estaba en el borde de la revelación divina. En medio de la ferviente expectación y el clamor jubiloso de la multitud, Simón sintió un estremecimiento en su corazón. Las aclamaciones resonaban en sus oídos, pero sus pensamientos estaban atrapados en una visión más profunda. «El tiempo ha llegado», murmuró para sí mismo, reflexionando sobre las palabras de los profetas que le precedieron. La profecía estaba tomando forma, pero tras la gloria había un propósito escondido que el pueblo aún no comprendía. La escena era deslumbrante, llena de palmas y mantos esparcidos en el camino. «Hosana en las alturas», clamaban a una sola voz. Sin embargo, aquel instante de alabanza se entrelazaba con la posibilidad de un sacrificio inminente. El aire estaba cargado de un significado misterioso que Simón sentía que iba más allá de la celebración. «¿Qué es lo que viene?», se preguntaba, en un dilema entre el júbilo y la inquietud. Mientras el grupo se movía hacia los portones del templo, Simón pidió a los demás que se detuvieran. «Hermanos, reflexionemos en lo que el Señor ha de hacer. No es suficiente unirnos en júbilo si no estamos listos para la prueba que se acerca». Algunos lo miraron con sorpresa, su entusiasmo momentáneamente eclipsado por la somera sombra de su advertencia. Pero el anciano que había hablado antes se acercó a Simón y susurró: «La fe es la brújula. Cuando la luz parece desvanecerse, confía en el Creador de la historia». La multitud avanzaba, insaciable en su búsqueda de milagros y respuestas. Los ojos del pueblo se fijaban en el Maestro, pero la profunda porción del mensaje apenas se filtraba en sus corazones. Simón, sintiendo el peso del camino que tenían por delante, se sintió llamado a un lugar de intercesión. «Señor, abre sus corazones», oró fervientemente, «que puedan ver más allá de este acto glorioso y entender el plan que has tejido para la humanidad». Los días pasaron, y el aire en Jerusalén se tornó más pesado con la carga de la anticipación.
En los mercados, la gente hablaba sobre el hombre de Nazaret que había prometido traer la salvación. Algunos creían, otros desconfiaban del nuevo rabí. En ese ambiente tenso, Simón y los discípulos continuaron virtiendo su fe, sabiendo que más que un simple acto, lo que continuaba desarrollándose era un movimiento divino, escrito en los corazones de los hombres. Una noche, mientras Simón se retiraba en meditación, el Espíritu Santo descendió sobre él. «El tiempo ha de cumplirse», resonó una voz en su interior, «y en este caos aparente yo revelaré mi gloria». Su corazón se encendió con un nuevo ardor. El sacrificio estaba a la puerta, pero también la resurrección y la vida en abundancia. Todo estaba interconectado en el propósito divino. Al día siguiente, la noticia del milagro de la resurrección de Lázaro se propagó por la ciudad como un fuego consume la paja seca. «Este es el poder del Mesías», decían algunos. Otros, aún incrédulos, continuaban cuestionando. En ese momento, una sombra oscura descendió de entre los líderes religiosos. «¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros». Juan 11:47. La preocupación sutil crecía, y Simón lo sabía. El consejo del Sanedrín se estaba formando contra el Hijo de Dios. Simón, sintiendo el peso de lo que significaba esta confrontación, no pudo evitar que su corazón se llenara de ansiedad. La verdad que estaba a punto de ser revelada requeriría una respuesta de amor y sacrificio genuino. Preguntas lo atormentaban. ¿Estará el pueblo listo para aceptar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bastaba la profunda incertidumbre, pero en el trasfondo de su ser, sabía que la grandeza de Dios siempre había estado más allá de la comprensión humana. ¿Estás dispuesto, oh Jerusalén, a ser parte del cumplimiento que cambiará la historia?, murmuró Simón en su espíritu, sintiendo la urgencia de su voz. En la cercanía de ese desafío, la pregunta se plantó con férrea determinación. ¿Hasta dónde llegarían para abrazar el sacrificio del Rey? En su mente, la respuesta seguía al borde de una revelación divina que estaba a punto de surgir, una respuesta que resonaría por todas las generaciones venideras. Mientras el bullicio de la ciudad vibraba alrededor de Simón, la noche se acercaba, arrojando sombras largas sobre las calles empedradas de Jerusalén. La angustia y la expectativa se mezclaban como el incienso que subía del altar, un aroma que hablaba de sacrificio y redención. Las estrellas asomaban tímidamente en el firmamento, y los murmullos de las multitudes se habían transformado en susurros llenos de inquietud. Simón, buscando respuestas en la penumbra, encontró a los discípulos reunidos en un rincón apartado del mercado, donde la gente aún debatía fervorosamente sobre Lázaro y su asombroso regreso. «Maestro», comenzó Simón con la voz temblorosa, «hay un temor en el aire, y los corazones se ven divididos. Algunos te alaban con fervor, mientras otros urden planes oscuros». Pedro, impetuoso como siempre, interrumpió. «Que se preparen los que dudan. Yo estoy contigo, maestro». Pero el semblante de Simón, sombrío y reflexivo, indicaba que entendía la profundidad de lo que estaba en juego. «Sabes que cada palabra y cada acción de nuestro Señor está enmarcada en un propósito», continuó Simón. «Este tiempo ha sido anunciado. Los profetas han hablado de la llegada del Redentor, mas lo que se aproxima no es solo gloria, sino también un sacrificio que la mayoría no querrá aceptar. ¿Estamos listos para lo que vendrá? La pasión, el dolor y posiblemente la traición». Las palabras de Simón resonaban como un eco en el corazón de los presentes. No podía evitar sentir el intenso peso de lo que el Mesías estaba a punto de enfrentar. Los sacrificios de corderos han sido un símbolo, mas ahora Él mismo será el Cordero. Hoy les pido que estén preparados.
En ese instante, un silencio sobrecogedor se extendió entre ellos, la realidad del mensaje de Simón calando hondo. Andrés, hermano de Pedro, se atrevió a preguntar: «¿Pero cómo podemos prepararnos para algo tal, hermano? ¿Cómo podemos estar listos para lo que ni siquiera podemos comprender?» Simón miró al cielo estrellado como si buscara la respuesta en los vientos de Dios. La preparación empieza en nuestros corazones. Debemos despojarnos de nuestras dudas y miedos. Debemos armarnos con la fe que nos fue otorgada, recordando lo que el Señor ya ha hecho. Es un tiempo sagrado, un tiempo para reafirmar nuestra devoción a Él. Desde el fondo de la multitud, una voz se alzó, entremezclada con murmullos: «¿Es este el Mesías? Sigamos a nuestro Rey». Las aclamaciones comenzaron a reavivarse. En medio de todo, Simón sentía que se cumplía una profecía que su pueblo había anhelado por siglos. De repente, en la distancia, una figura se acercó, montada sobre un asno. Era Jesús, su presencia irradiando paz en la confusión. «Miren», dijo Pedro asombrado, «el Maestro viene hacia nosotros». Simón, sintiendo la urgencia del momento, se apresuró a salir y pasó entre la multitud. «Pueblo de Jerusalén», clamó, «no os dejéis llevar solo por la alegría del momento. El tiempo ha llegado para cumplir las Escrituras. Preparad vuestros corazones». Pero las palabras se perdieron en el clamor de la multitud, que continuaba en su exaltación. Sin embargo, al acercarse a Jesús, Simón vio en sus ojos una mezcla de tristeza y determinación. «Maestro», preguntó, «¿estás listo para lo que debe venir? ¿Entrarás en este camino lleno de dolor?» Jesús lo miró y con voz serena le respondió: «Simón, lo que está destinado a suceder es parte del plan divino. Lo que ustedes no comprenden aún es que tras la sombra de esta prueba vendrá la luz que transformará todas las naciones». Simón sintió un escalofrío recorrer su ser. La duda y la certeza se entrelazaban como hilos en un tapiz divino. ¿Qué luz podría realmente surgir del sacrificio del Hijo de Dios? Con esta revelación, un profundo temor reverente se apoderó de él. «Esto no ha hecho más que comenzar», pensó Simón, mientras la multitud aclamaba y la inminente traición se cernía en el aire. De pronto, una voz resonó en su interior. ¿Puede el Cordero ser llevado al sacrificio y ser aún la luz del mundo? ¿Estamos listos para verlo? La respuesta estaba al borde de un misterioso desvelamiento. ¿Cómo el sacrificio se convertiría en redención? El tiempo seguiría su marcha, y el plan soberano de Dios aguardaba ser revelado en su plenitud. La multitud seguía clamando a Jesús, su euforia desbordando como un río rugiente. «¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!» Resonaba en el aire mientras las palmas eran agitadas con fervor. Sin embargo, en el corazón de Simón, una inquietante sombra se cernía sobre la luz de la celebración. Mientras la procesión avanzaba por las calles polvorientas, Simón se quedó junto a los discípulos, el peso de las palabras del Maestro aún resonando en su interior. «Nos hemos encontrado en la cúspide de la historia», murmuró Simón, tomando un momento de reflexión. «Lo que estamos presenciando es más grande que nosotros mismos. Sin embargo, la traición está al acecho». Pedro, confiado y entusiasta, puso su mano sobre el hombro de Simón. «No hables de traición, hermano. Hoy celebramos la victoria del Mesías». Pero el rostro de Simón era un espejo de la angustia que sentía. Sabía que las promesas y los propósitos de Dios a menudo venían acompañados de tribulaciones. Mientras Jesús se acercaba al templo, Simón recordó las palabras de Zacarías, donde decía que el rey vendría humilde, montado sobre un pollino. Con cada paso de Jesús se cumplía otra profecía, y el pueblo, fervientemente involucrado, apenas podía ver el camino que se avecinaba.
La multitud estaba ciega ante el sacrificio que esperaba. Simón sintió que su corazón latía con un sentido de urgencia. ¿Cómo podrían entender lo que estaba por suceder? ¿Qué haremos cuando llegue la noche?, preguntó Andrés, su rostro pálido. ¿Cómo enfrentaremos la oscuridad que se acerca? Simón miró a Jesús, quien se detuvo ante el templo, observando lo sagrado que había sido corrompido. La ira de Dios se encarnaría en la pureza del Hijo, y Simón sintió un escalofrío ante el asombroso misterio del sacrificio por el cual todos serían redimidos. Debemos reunirnos en oración, sugirió Simón. Necesitamos el poder del Espíritu para estar preparados. Sus palabras encontraron eco en otros corazones. Así se dirigieron a una casa cercana, compartiendo con cada paso el peso de los misterios que la noche traería. En la sala, Jesús comenzó a hablar con profundidad. «El tiempo se ha cumplido», dijo, su voz resonando en la habitación. «Lo que está por suceder está destinado a ser un sacrificio perfecto. Este cuerpo será entregado por muchos». El aire se volvió denso. La atmósfera vibraba con una mezcla de temor y reverencia. Cada uno de los discípulos miró a Jesús, sus mentes luchando por comprender la magnitud de su declaración. «¿Cómo puede ser?», se preguntó Simón, pero se dedicó a escuchar. Era un tiempo de revelación, un tiempo de preparación. «Lo que muchos ven como final será el comienzo», continuó Jesús. «A través de la oscuridad, la luz brillará más intensamente. El amor del Padre será reflejado en mi entrega, y en 3 días el templo será levantado nuevamente». Las palabras de Jesús resonaron como campanas en el corazón de Simón. 3 días. Durante 3 días la tierra sería envuelta en luto, al tiempo que los cielos esquivarían su mirada. Sin embargo, había una promesa de esperanza escondida allí, la luz que regresaría. Era necesario que el sacrificio precediera a la victoria, y Simón, aunque con el corazón apesadumbrado, sentía una chispa de esperanza encenderse en su interior. «El tiempo perfecto del Señor está a la vista», reflexionó Simón en voz baja. «Pero, ¿seremos nosotros capaces de sostener nuestra fe cuando todo parezca perdido?» La noche avanzaba, y junto con ella, la sombra del sacrificio acechaba. La traición se acercaba, y el eco de los planes oscuros se manifestaba en los corazones de los hombres. Pero, a través de la oscuridad, la verdad brillaría con fuerza. Así, en medio de la inminente traición y de la cercanía del sacrificio, un nuevo misterio emergía. ¿Cómo podría la muerte misma convertirse en vida para los que creen? La revelación del amor de Dios aguardaba, y el gran plan soberano seguiría desplegándose. El silencio en la habitación era pesado, cada respiración reverberando con la incertidumbre que se cernía sobre ellos. La luz de las lámparas parpadeaba, ofreciendo un tenue consuelo ante la inminente tormenta. Jesús, rodeado por sus discípulos, había compartido su mensaje, pero aún sobre todos ellos, la sombra de la traición y el sacrificio se extendía como un oscuro manto. «¿Qué haremos mañana, maestro?», preguntó Juan, su voz temblando. «El pueblo tiene grandes expectativas. ¿Dejará tu poder que se desmorone ante sus ojos?». Era una pregunta cargada con la angustia colectiva de los corazones que amaban a Jesús. «Deja que el plan del Padre se cumpla», respondió Jesús con firmeza. «No pueden ver lo que yo veo, ni entender lo que está por venir. Lo que está destinado sucederá. La Escritura dice: «Y tomaré el ejército de Jerusalén, y me reuniré en el valle de Josafat». Joel 3:2. Las palabras de Jesús resonaban como un eco de antiguas promesas. Simón miró a los demás, buscando en sus rostros el mismo entendimiento. Pero el temor era un ladrón que robaba la paz en medio de esa revelación. La traición que temía no era solo un hecho,
sino una realidad que los acechaba como un león hambriento. Entonces, de repente la puerta se abrió y Judas Iscariote entró, su rostro sombrío. Simón sintió un estremecimiento, un chillido en su espíritu que le decía que un abismo se abría ante ellos. «He hecho lo que debía hacer», murmuró Judas, acerando el conflicto que se había formado en su corazón. «¿Qué has dicho?», preguntó Pedro, su voz elevada con indignación. «¿De veras piensas traicionar al Maestro? El amor que Él nos ha mostrado merece más». Judas se encogió de hombros. «El destino de todos está sellado. Solo estoy asegurando nuestro futuro. Un beso y todo termina. Es solo un trato, nada más». Simón se sintió desgarrado. No podía aceptar la idea de que uno de ellos, uno que había compartido tanto amor y unidad, pudiera convertirse en instrumento de traición. «Judas, hay una esperanza en la oscuridad. Tu sacrificio no será suficiente para eclipsar el plan de Dios», le advirtió. Mientras tanto, Jesús los miraba tristemente. «Permite que se cumpla lo que las Escrituras han dicho. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Me entregarán a manos de los hombres y le matarán». Mateo 17:22. «Pero después de 3 días resucitaré». Las palabras de Jesús eran a la vez dolorosas y gloriosas. En lo profundo de su ser, Simón sentía una conexión inexplicable con el corazón del Maestro y en sus palabras una promesa tácita de que no todo estaba perdido. Fue un retazo de esperanza que iluminó su angustia. Al caer la noche, el cónclave se desvaneció en murmullos y sollozos. Simón, mientras los demás hablaban, se retiró un momento para orar. «Señor, tu camino es misterioso. ¿Cómo enfrentaremos lo venidero? Danos fuerza», imploró, consciente de que la batalla espiritual iba más allá de lo físico. El tiempo que se avecinaba no sería un tiempo de alegría, sino de renovación dolorosa. Y mientras la oscuridad se espesaba a su alrededor, el resplandor en el corazón de Simón comenzó a crecer. Él podía ver, aunque vagamente, que el sacrificio sería el umbral por donde la vida eterna surgiría. Mientras el reloj marcaba la medianoche, hubo un nuevo susurro en el aire. «La gloria de Dios cree en la resurrección y la vida», repitió Simón en su interior, con la esperanza plantada como una semilla en su ser. Así, entre susurros y temores, la trama del sacrificio se tejía, y Simón sabía que pronto se revelaría la grandeza de la obra redentora que cambiaría la historia. Pero nuevas sombras acechaban, y el verdadero desafío pronto se alzaría ante ellos. Aún así, el eco de la promesa de la resurrección permanecía, aguardando ser conocido en el momento más inesperado. ¿Qué revelación deslumbrante se desataría cuando el alba llegara y el sacrificio culminara? ¿Dónde se hallaría finalmente la esperanza cuando la oscuridad estaba a punto de alcanzar su cenit? Una nueva promesa se acercaba, y con ella la certeza de que el plan soberano de Dios aún se manifestaría en esplendor. El amanecer llegó con un silencio tenso, como si la misma creación contuviera la respiración, aguardando la culminación de lo que había sido predicho. Simón, aún somnoliento, se esforzó por descifrar el torrente de emociones que lo inundaba. Mientras caminaba por las calles de Jerusalén, cada paso resonaba como un eco de anticipación. La ciudad, que una vez se sintió viva con el clamor de la multitud, ahora llevaba una atmósfera sombría, como si presintiera la agitación que se avecinaba. «Es este el día de la traición», pensó Simón, su corazón pesado ante el dilema de la esperanza y el miedo. Pasó junto al templo, donde los ecos de los cantos y las oraciones de la noche anterior aún reverberaban en las estructuras sagradas. La paz de Jerusalén había quedado atrás, y la sombra del desafío inminente cubría cada rincón. A medida que el sol se alzaba,
Simón se unió a un grupo de discípulos que se preparaban para el día. Judas, aunque visiblemente perturbado, intentaba mezclarse con los demás, mientras las miradas de recelo giraban hacia él. La atmósfera estaba densa, y el silencio de la mañana contrastaba con el tumulto interno de los corazones. Simón no podía dejar de pensar en las palabras de Jesús. Había una guerra espiritual que batallaba en las profundidades de su ser. ¿Cómo podremos tener fe en medio de la traición?, preguntó Juan, su voz temblando de confusión. ¿Cómo se puede forjar un camino hacia la luz cuando la oscuridad se cierne sobre nosotros? Simón sintió que estas preguntas eran las mismas que latían en cada corazón que anhelaba la redención. «Debemos permanecer juntos», respondió Simón con firmeza, tratando de infundir esperanza en sus compatriotas. El plan de Dios está en movimiento, incluso en este momento de incertidumbre. Él es fiel y tiene un propósito más grande que nosotros. Recuerden las palabras del profeta: aún en medio de la desesperación, nuestra esperanza es Él. Lamentaciones 3:24. Mientras caminaban, una multitud comenzó a reunirse cerca del palacio de Pilato, el eco de los pasos resonando en las calles. Los fariseos, nerviosos y vigilantes, mantenían su guardia, y Simón sintió que cada mirada tensa señalaba el advenimiento de una tormenta. En su interior sabía que la confrontación estaba próxima y que el tiempo de la prueba era inevitable. Al llegar a la plaza, una esfera de impaciencia llenaba el aire. Simón miró a su alrededor, buscando al Maestro, a la fuente de la verdad que había sostenido su fe. Pero en su ausencia sentía que la confusión se apoderaba de la multitud. Las voces se alzaban en murmullos de dudas y acaloradas discusiones. Y al fondo apareció Jesús, atado y sereno, como un cordero llevado al matadero. Las palabras de Pilato resonaron, y Simón no podía aguantar la presión creciente sobre su corazón. ¿Qué haré con Jesús, el que se llama Cristo? El cuestionamiento cortante del gobernador resonaba como un eco en la mente de Simón, trasladando el peso de la decisión a la multitud. Las voces comenzaron a gritar: «¡Crucifícalo!». La angustia de Simón creció al ver cómo la esperanza, que una vez ardió en sus corazones, se aventuraba hacia el abismo de la incredulidad y el rechazo. «¿Es este el final de nuestra esperanza?», gritó en su interior, sintiendo que la oscuridad presionaba contra su fe. Como una chispa entre la sombra, el eco de la palabra de Dios susurró en su esencia: «Lo que está tomando forma es parte de un plan que va más allá de la muerte misma». En medio de su confusión, un pensamiento le atravesó la mente. Quizás el sacrificio era necesario para cumplir la promesa de salvación, no solo para Israel, sino para el mundo entero. El clamor se intensificaba y el corazón de Simón se encogía. Una feroz lucha espiritual se libraba en su interior mientras recordaba las Escrituras. Entonces, cuando Él sea levantado, atraerá a todos a sí mismo. Juan 12:32. La cruz, aunque parecía el símbolo de la derrota, era el portal hacia la victoria. En ese momento de revelación, sintió un fuego empezar a arder en su corazón. Las realidades se acomodaron a la verdad. A través de la muerte iba a venir la vida. «Señor», oró Simón, «fortalece nuestra fe, saca nuestro temor, que podamos estar listos para lo que viene, incluso si no lo comprendemos por completo». Finalmente Simón alzó la vista y gritó entre la multitud: «Este sacrificio no será en vano. Creed, la gloria de Dios se manifestará en nuestra salvación». Los murmullos en la multitud comenzaron a agitarse, y aunque la mayoría aún pedía el juicio sobre Jesús, algunos empezaron a mantenerse al lado de Simón, resonando su fe en medio del alboroto. Simón observó cómo la multitud se dividía en respuesta a sus palabras.
Algunos miraron a Jesús con una nueva consideración, mientras otros se mantuvieron firmes en su hostilidad. El viento parecía soplar en su favor, trayendo un nuevo aire de esperanza que comenzaba a calar en el corazón de algunos. Pero, paralelamente, una sombra oscura se alzó en la lejanía. Los planos de los líderes romanos y fariseos estaban avanzando, y con cada momento que pasaba, el tiempo se hacía más crítico. Simón sabía que lo que pronto se desataría sería más que un mero escarceo de conflictos humanos, sería la manifestación del plan soberano de Dios. La gran pregunta seguía flotando en el aire: ¿cómo el sacrificio del Hijo de Dios transformaría el destino de la humanidad? Las visiones de la cruz y la gloria de la resurrección permanecerían entrelazadas, pero sólo el tiempo revelaría la profundidad del propósito eterno que el cielo estaba a punto de desvelar. Con las primeras sombras de la tarde apenándose sobre Jerusalén, el desenlace estaba a punto de comenzar, y Simón se preparó para enfrentar el destino del pueblo.